Bien sencillo, eso se puede contestar. Óyeme, con la Biblia en mano se lo voy a contestar. Y gracias a Dios que estos vídeos se graban, que se quede un backup, pues 30 días y se borran. Pero gracias a Dios que se guardan, pero la tengo aquí en mano. ¿Por qué la tribulación? ¿Por qué los creyentes o no creyentes, el mundo entero, de lo que se ha estudiado, se ha enseñado, se habla de tribulación, gran tribulación? Unos dicen que la pasan, otros no, pero yo pregunto es, ¿por qué la tribulación? ¿Por qué yo tengo que pasar esta tribulación o esta angustia que se está viendo en el mundo entero o que se avecina? ¿Quién la pasa, quién no la pasa? Ya se lo explico muchas veces. Yo solamente estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué la tribulación? Y yo, basado en lo que he leído y he estudiado en el transcurso de mi vida, precisamente a estas horas de la madrugada, a mí siempre me da con ver, escudriñar las escrituras, leer. Es la costumbre desde que, pues, en un momento dado, bajo el sistema religioso, acepté al Señor, de lo que se enseñaba o se conocía, en ese formato, pues a mí me da la tarea me da con leer el Apocalipsis de madrugada, de las 12 de madrugada para adelante, y me da con leer el libro del Apocalipsis. Y yo viendo de dónde, pues, me tocó salir de esta vida que uno sobrevive, sé lo que es una tribulación, sé lo que es una angustia, sé lo que es un sinnúmero de cosas que, pues, la experiencia, la vida, lo que uno le toca vivir, sobrevivir, sobrellevar, dirigir, manejar, muchas cosas que le transcurren a uno en estos 40 y pico de años que tengo. Y haber recibido revelaciones basado en los ayunos, porque en el momento religioso se enseñaba que había que ayunar y orar, pues yo me metí a las montañas, a la cueva, 5, 6, 7 días. En esa manifestación, porque a los discípulos se enseñaba a orar y a ayunar. ¿Para qué? Para no caer en tentación. ¿Qué pasa? Y cuando nosotros analizamos esta pregunta que yo estoy haciendo, ¿por qué la tribulación? ¿Por qué la tribulación? Sencillo, sencillo. La tribulación es la manera por la cual el pueblo no cree. ¿Por qué no cree? La manera que se ha manifestado el plan de salvación a la tierra, basado a los siglos. ¿Qué es un siglo? Cada 100 años. ¿Qué pasa? Una vez se manifiesta el plan de salvación, Cristo el Mesías muere, resucita. Han ocurrido sobre 2024 años. O sea, siglo XX, siglo XXI. ¿Qué pasa? En el siglo que Cristo se manifiesta, primer siglo, los primeros 100 años, vemos en Mateo 17, 17, aquí en mi Biblia. Se lo voy a leer y se lo voy a contestar por las escrituras. ¿Por qué la tribulación? ¿Por qué le traigo la historia? Primer siglo, segundo siglo. Porque desde el tiempo que el Mesías caminaba sobre la faz de la tierra para ejecutar su misión, ¿de qué? Salvar al hombre. Él cogió a 12 discípulos. Y estos 12 discípulos, caminando con él, andando con él, tenían un problema de creer y practicar. Escuchen, dice Mateo 17, 17. Respondiendo Jesús: oh generación incrédula, como la que hay en estos tiempos, y perversa, malo, porque no creen, están dudando. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? O sea, estaba con ellos, vieron muchas cosas, fueron discípulos. ¿Hasta cuándo estar con vosotros? Traerlo acá. Y reprendió Jesús al demonio y salió del muchacho.
Verso 20 dice, viniendo entonces sus discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Él le contesta el 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Creerle a Dios. Y creerle a Dios hace 2024 años atrás, o sea, primer siglo, se hizo difícil viendo al Mesías caminar y hacer muchas cosas. O sea, pues nosotros tenemos en el siglo XV, o sea, 1500 años después, un sinnúmero de concilios que surgieron de la Reforma Protestante para adelante. Y esa Reforma Protestante para adelante, ¿qué pasó? Surgieron teorías y creencias de lo que se había narrado sobre lo que era el plan de salvación de ¿qué? De Cristo el Mesías. ¿Qué pasa? Como el Señor le habló a los discípulos, me es necesario estar ¿cuántos? 2 días en Samaria. Y se quedó 2 días en Samaria. O sea, un día para Dios como 1000 como, o sea, los 2000 años. ¿Qué pasa? Los discípulos estaban al tanto en la manifestación del plan de Dios. Una vez ya el Mesías se los explicó. Por eso tenemos un Juan, primer siglo, o sea, 90 años después de Cristo, recibe la revelación de ¿qué? Apocalipsis. Y narra y describe un sinnúmero de cosas que escatológicas para este tiempo. Los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo será tu venida? Él le dijo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué pasa? Cuando lees Mateo 24, 29 al 30, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la famosa semana 70 de la profecía, los 7 años del Señor tomar la tierra. ¿Qué pasa? El Señor, basado en estos últimos 7 años, de lo que el ser humano ha recibido, de lo que significa la salvación, muchos de ellos por falta de conocimiento, bajo el formato de que Dios dice que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, mediante el formato religioso que se manifestó, Dios, basado en lo que la gente creía, creer en Cristo, en la salvación, salvó y selló a muchas personas. Por ahora, en este tiempo, en el último tiempo final de la semana 70, la tribulación que se avecina es porque la gente no cree. O sea, entonces, tú tienes un sistema religioso que cree en Cristo, sí, perfecto, pero lo que practican es otra cosa. ¿Y qué es lo que ellos practican? La fe y creencia de otras religiones, manifestaciones, hombres y mujeres que ¿qué? Sembraron cizaña en el camino. ¿Qué? Conceptos teológicos. Y esos conceptos teológicos es la que lleva al desenredo, donde tú ves que el Señor decía, porque vendrán muchos falsos en mi nombre y a muchos engañarán. ¿Qué pasa? Cuando tú lees Mateo 24, versículo 10, mira lo que dice. Mire esto. Míralo aquí. Mira qué pasa. Dice, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros que se aborrecerán. ¿Por qué se aborrecerán? Por la fe que creyeron, por la práctica que practicaron, por el engaño, por la mentira. O sea, unos a otros se entregarán y se aborrecerán. Y por eso es que ocurre toda esta que tribulación y gran tribulación. Por eso es que se hablan 3 años y medio y 3 años y medio. Y resulta que el capítulo 9 de Daniel habla de esa semana de 7 años. Apocalipsis 11 te habla de esa semana de 7 años. O sea, las escrituras, los apóstoles, los discípulos pasaron una era de ¿qué? Tribulación. ¿En qué? En ese tiempo, basado en lo que ellos ya conocían y practicaran, que sabían que el morir para mí en Cristo es ganancia, como dice Pablo, ya los discípulos lo sabían. Por eso dice, él decía, no teman, yo soy la resurrección. Cuando Lázaro muere, vemos una María
Dice, Marta, pues, no te he dicho que si quieres ver la gloria de Dios, quita la piedra. Señor, yo sé que mi hermano a resucitar en el último día postrero, o sea, al final del siglo. O sea, pues al final del siglo, ya ella sabía que su hermano iba a resucitar. Pero él se estaba refiriendo en ese momento literal que él iba a resucitar después de 4 días de muerto, porque él es la resurrección. Y la manera de por qué el pueblo va a pasar la tribulación es por la falta de fe. Por eso cuando le traigo Mateo 17:17, que le cité aquí de la Biblia Reina Valera 1960, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de soportar? O sea, 2024 años hasta el Mesías soportaba a unos discípulos que hoy en día representan lo que se sembró o se enseñó por los discípulos. Eso no existe en este tiempo. ¿Por qué? Porque en el siglo XV surgen ¿qué? Unos teorizantes. 325 surge ¿qué? Un Constantino. Concilio de Nicea. ¿Qué hace? Forma el concilio. De ahí que surge entonces un Martín Lutero 1516. ¿Qué hace? La reforma protestante. De ahí surgen 1000 teorías. O sea, el pueblo anda un desengaño, en un sinnúmero de mentiras religiosas, pero háblamelo por la Biblia. Si se lo hablan por la Biblia, tampoco lo entienden. Si caminando con el Señor, ¿hasta cuándo de soportar hombres de poca fe? Señor, ¿y por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Por vuestra poca fe. ¿Y cuál es la teoría que Dios reprende en las Escrituras? La fe que el mundo practica, adopta, que corta el vínculo de la salvación. Y por eso dice, si no te apartas de las obras de quién, de ellas, ¿de quiénes son ellos? Los que estos teorizantes desde el 325 pipa abajo enseñaron al pueblo todas estas patrañas religiosas, filosóficas, que ahora el pueblo va a pagar las consecuencias. Y por eso el Señor dice, Apocalipsis 21, y si no se arrepienten de las obras de ellas, serán entregados que en cama y en gran tribulación. O sea, ¿y qué están practicando esta gente que el Señor va a entregar en cama y en gran tribulación? Las obras de ella. ¿Quién es ella? Esta mujer profetiza. ¿Quién? Jezabel, que representa en este tiempo a todos estos ministros, burócratas, ministerios, pastores por año que enseñaron, sí, Cristo es el Salvador, pero basado en la teoría de esta mujer profetiza, que enseñan al pueblo ahora al fin de la última manifestación apocalíptica que se van a librar de la tribulación. No, eso estuvo mal, pero nadie tuvo el atrevimiento a confrontarlo cuando los libros también estaban las otras opciones, la primera, la segunda y la tercera. Evadieron las otras. ¿Por qué? Por endoctrinamiento, teorizantes, que argumentaron por qué este es así, por lo que ellos investigaron en ese momento y lo dieron por hecho 500 años atrás. O sea, desde la Reforma Protestante, Martín Lutero. ¿Cuántos años han transcurrido para acá? De allá para acá o de aquí para allá. Muchos años. O sea, 500 y pico de años. Y esos 500 y pico de años, desde el siglo primero que el Mesías estableció sus enseñanzas hacia la salvación, está lejos. ¿Y por qué dice el Señor hablar? Y habrá guerra, terremotos en diferentes lugares, incluyendo que peste, lo que estás viendo. Entonces tienes un Apocalipsis capítulo 16, que te enseña, versículo 2, que dice, y cuando se derramó de la primera copa de la ira, sobre ellos salían los que tenían que la marca de la bestia, una llaga en sus cuerpos. ¿Quiénes? Los que tenían la marca de la bestia. ¿Quiénes son esos que se pusieron la marca de la bestia? Pues miren, sencillo, la vacuna es una marca de la bestia. De los 3 6, la vacuna es uno. El otro 6, ¿qué se representa el otro 6? El chip. ¿Cuál es el otro 6? Cuando se inclinen a adorar a la bestia. Todo el que haga todo ese patrón en ese orden hasta sus últimos días de su muerte tiene la marca de la bestia perpetrada y cae la ira de Dios y no hay salvación sobre esas personas. Por eso es que tienes un Apocalipsis 18:25 de aquí, por tu hechicería le dieron a beber todas las naciones. ¿Quién es esa mujer que le dio a beber a todas las naciones? Apocalipsis 14:8.
La gran Babilonia, que le dio a beber, que vino ponzoñoso. Entonces, hay un pueblo que va a despertar, que son los cristianos en el mundo entero. Vean los mapas que están poniendo por las redes sociales. De la manera cristiana como el mundo ha adoptado el cristianismo de Cristo. Por ese evangelio que han enseñado por ahí no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo son los del camino. Esa mujer samaritana que los recibió, que le dijo: mujer, yo estoy buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y por eso es que surge la historia donde él se quedó, ¿cuántos? 2 días con ella. ¿En dónde? En Samaria. Los 2 años, los 2 días que representan los 2000 años del Mesías para acá, donde él tomará la tierra, faltando los últimos 7 años de la tierra. Al final de esos 7 años, él toma la tierra para gobernar los 1000 años. En ese transcurso de tomar la tierra es que se manifiesta tribulación y gran tribulación. Pero ¿a quién es la persecución? ¿Para quién es la angustia? Para los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que son dignos de la salvación. ¿Quiénes? Todo ser viviente que haya sobrevivido estos últimos días de tribulación y gran tribulación. ¿Por qué? Porque dice que 1/3, 1/4 parte de la tierra desaparece. ¿Por qué? Porque no adoraron a la bestia, no siguieron a la bestia. Todo eso está ahí canalizado. ¿Qué pasa? El pueblo de Dios se le enseñó que no iba a ver todas estas cosas por las famosas bodas del Cordero. La boda es algo que va a ser, todos los que creyeron en Cristo se casan con la novia, como la garantía del compromiso de la boda del Cordero es la corona de la vida. O sea, y es basado en el compromiso del noviazgo, que es judío, que se comprometía a la esposa, y la esposa tenía que mantenerse pura, sin mancha, hasta el proceso de que confirmar el casamiento completo. Había un compromiso así como noviazgo. ¿Qué pasa? ¿Qué rompe ese compromiso? ¿Qué? La fornicación. Por eso es que entra Apocalipsis 2:20. Pero tengo contra ti que retiene, la doctrina. Pero ¿por qué entran en tribulación y en cama? Por su poca fe. Como le cité ahorita aquí en Mateo 17, gracias a que esto se graba. ¿Hasta cuándo es que tengo que soportar hombres de poca fe? No creen. Y dice: el justo por la fe vivirá. Y si lo que tú crees no lo practicas, es muerta. Y eso es lo que el mundo ha creído. Creo en Cristo, sí, pero creo en el rapto secreto. Creo en dogmáticas de hombres. O sea, o tú le crees a Dios o a los hombres. O sea, aquí es apto de que relación con quién, con el Señor. ¿Dónde? En tu cuarto, en secreto. Tu intimidad. ¿Cómo? Como novia. ¿Y la novia en qué se guarda? La novia es que la esposa que espera el novio, el cordero. Pues ¿quién es la novia? Nosotros, los que creemos en su promesa, que somos limpiados con su sangre, y esa sangre nos cubre de todo pecado. ¿Basado en qué? El que a él ama, al que él ama, su palabra guarda. ¿Hasta qué? Hasta los últimos días de qué? De nuestros días de vida en esta tierra, en el transcurso que se ha manifestado la manifestación de la salvación del hombre, en que un periodo de 6000 años. Estamos en el año 6024, de acuerdo al calendario judío. Están los que no creen en el Mesías, pues se les descuentan 213 años, pues 215. Pero los que creen en el Mesías, que Cristo es el Mesías, 6024. Y en ese periodo de 6024 surge la gente a qué? 6030, que se tienen que cumplir el final de esa meta. Y esos últimos 7 años de llegar a esa fecha, ¿qué ocurre? Tribulación, gran tribulación. Unos no lo creen, ¿por qué? Porque esperan que el bendito rapto. Teoría de Satanás. ¿Y qué pasa? Existe sí transfiguración, que se ha dado como interpretación arrebatamiento. ¿Por qué? Estos cuerpos se transfiguran de corrupto a incorruptible. ¿Por qué? Mateo le dice: Señor, si eres tú, déjame tocar los dedos. Mira, toca mis dedos, Tomás, resucité. Dame pan para yo comer. Comió en ese cuerpo glorificado. Por eso el Señor modeló la transfiguración de Mateo 17, 1 y 2. Y se llevó a Pedro, a Juan y a Jacob, ¿a dónde? A un cerro alto. Y eso
que Pablo le está contando a Corinto y a los tesalonicenses de la transfiguración, los muertos en Cristo sí resucitan primero, desde Adán para acá. Y hayan creído durante la manifestación de los 6.000 años de la manera con la cual Dios se manifestó a los hombres, mediante el pacto de Abraham, la promesa de que de su simiente van a ser el Salvador. Pues tú tienes toda esa historia. En esa historia Cristo se ha manifestado mediante la ley de Moisés. Aparece el Mesías. Surgen los del camino, surgieron toda esta reforma protestante, pero han evadido lo que es la simpleza de la salvación y la han puesto que compleja por los sistemas de doctrina. Entonces lo que es la esencia de la verdad, que tenemos la muerte detrás de la oreja, o sea, tenemos que estar convencidos, claros y precisos de cómo ser salvos. ¿Por qué? Por la fe. ¿Y qué es la fe? Lo que yo creo. Pero si yo creo una falsa esperanza, pero siempre socorremos a la fe, a la misericordia de Dios, eso está bien. Lo importante es creer, pero que en el camino hay hombres que dicen soportados los débiles en la fe. Por eso es que surgen ciertas personas que en su lecho de muerte, pastores, ministros, vayan y visitan a los enfermos porque son asesinados por los espíritus inmundos en su proceso de convalecencia de muerte, se turban, empiezan a maldecir, niegan a Dios. Entonces una persona presente, no, acuérdate que el Señor está pasando por este proceso y si parte de esta tierra como sea, muere, claro, pero tiene que esa ayuda idónea, como tuvo el Cordero cuando fue a llevar la cruz del Calvario para salvarnos, que Dios proveyó que un silineo de que lo ayudara a cargar la cruz. Y de cierta manera Dios levanta a ciertos hombres, sí, pero que pronuncien las buenas noticias de la verdad. A muchos Dios le dice, procuren bien trazar que la palabra de la verdad, de la cual no tengan de qué avergonzándose. ¿Por qué se van a avergonzar? Porque sembraron mentira, engaño. Entonces aquí en Mateo 24, 10, que dice, míralo aquí, y muchos tropezarán y entonces se entregarán uno a otro y uno a otro que se aborrecerán. Porque la mentira que sembró el sistema religioso, los feligreses reclamándole a sus ministros, líderes que siguieron, wow, todos estos años en esta mentira, y mira ahora todo lo que está pasando, no ocurrió ningún rapto secreto. No nos preparamos para correr a las montañas, aquí hemos sido presas en medio de un valle de lobos. Entonces, cuando tú lees un Ezequiel 37, ese valle de huesos secos, esa sinagoga de Satanás, Apocalipsis 3:9, a los que dicen ser judíos y no lo son, esta historia que te estoy contando, que te lo he publicado en mi página de TikTok aquí, que tengo una publicación de toda esa iglesia, no me acuerdo dónde que está una carátula que hay por ahí que yo publiqué, y está los supuestos 33 años de Cristo. Sale el Concilio de la Odisea, sale Martín Lutero, toda la historia de todos los hombres de Dios que de cierta manera han contribuido a promulgar el Evangelio basado en sus modelos conceptuales de indoctrinar a la humanidad y manipular al pueblo. Y por eso es que entra esta tribulación. ¿Por qué? Porque se acerca el reino de Dios a la tierra. Y Faraón, antes de que el pueblo fuera libertado, dice que los oprimía y le ponía más carga y más tributo. O sea, ¿qué hacían? Los esclavizaban más. Y antes de que el Señor tome la tierra, se manifiesta tribulación y la gran tribulación de la madre. Porque ¿qué reino quiere perder su gobernante? ¿Qué PNP aquí en Puerto Rico quiere soltar el poder ahora que perdió las elecciones? Así es eso. Satanás perdió la guerra que tenía en la tierra, su rebelión contra Dios, pero Dios lo que prometió lo cumplió. ¿Qué? Que al final de los tiempos, al cumplimiento de la semana 70, Él tomará la tierra, que reinará 1000 años. Y esa semana es la que faltaba en cumplirse y está corriendo. Unos sí creen que el Señor viene, unos de una manera, otros de otra. Al final del camino lo van a tener que entender. ¿Por qué? Por lo que les va a tocar ver y vivir. ¿Qué? Tribulación y gran tribulación. ¿Por qué? Porque se enseñó que no lo iban a ver y le toca chuparse la cara de doble filo, porque eso sale tanto para justos como pecadores. Entonces surgirán muchos falsos profetas, falsos engañadores. Entonces tú los confrontas por la verdad y se molestan. Pero es que explícame, vente, vamos a estudiar esto, vamos a analizar esto.
Pero mira, no, que nosotros por cuanto a esto, mire mi hermano, no me venga con el sistema doctrinal teológico, porque ya yo me chupé todo lo que se llama el pentecostalismo, la supuesta sana doctrina que surgió en el año 1900, aquí en Puerto Rico surgió en 1916, pero en Estados Unidos fue en el 1905, no 1906, por ahí, que el pentecostalismo, la supuesta sana doctrina que llevó más cerca a la gente al cielo. Un fenómeno, Guille Ávila, Jorge Rasky, un sinnúmero de gente, predicadores de aquí de Puerto Rico que sí evangelizaron América Central, América del Sur, evolucionaron el sistema evangelio, sí, contribuyeron. Basado en ese formato, Dios en su misericordia salvó a mucha gente. ¿Por qué? Porque Dios ha trascendido durante los 6,000 y pico de años que han ocurrido hasta el sol de hoy. Dios ha establecido un plan de salvación para que todo el que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero hay que enseñarlo e instruirlo a que crean que Cristo es el Salvador. Pero ahora en este tiempo, de los últimos tiempos, que dice que Dios tendrá más misericordia que Sodoma y de Gomorra, que la de este tiempo final. ¿Por qué? Porque ya los de Sodoma y Gomorra, en el centro de la tierra, si Dios tuvo misericordia de ella, ya la tuvo. Pero ahora, los que después de esto ya no hay más juicio, ya no hay remisión de pecado. ¿Por qué? Porque ya la obra que hizo perfecta en la tierra, ya Él vino, murió y resucitó. O sea, los que mueran ahora es por las obras que hicieron en la tierra. Y por eso se habla, primera resurrección, los muertos en Cristo resucitan primero. Luego, los que hayan quedado, seremos que transfigurados. Cuando ves la esencia del trasfondo histórico como es. ¿Por qué? Porque Cristo te habla de la transfiguración. De eso es que Pablo se estaba refiriendo. Este cuerpo será transfigurado. ¿En qué? Para reinar 1000 largos años. Por eso, como dice el anterior, mate a Tomás, dame de pan que voy a comer. Porque el Señor estuvo con ellos después que murió y resucitó. Sobre 40 días caminó con ellos. Se le apareció consecutivamente. Asciende en Pentecostés. Hasta ahí llega la famosa semana 69. Del cumplimiento de la promesa de Cristo sobre la faz de la tierra. ¿Qué falta? La 70. ¿Cuál? Los últimos 7 años de la tierra. Que tienen tiempo preciso, basado calendario, profecías, señales de un profeta Amos, un profeta Joel, un Juan 90 años después de Cristo escribe el Apocalipsis. Como esto hoy en día concuerda un Zacarías, un Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel. Entonces, los discípulos, por falta de fe, no creyeron. No pudieron liberar a este hombre endemoniado. Y por eso, por falta de vuestra fe, es que el pueblo pasa por tribulación, angustia. Pero tú tienes en un nuevo orden mundial un Daniel, un Sadrach, Mesach y Ananías, que por la fe no fueron devorados por los leones. Por la fe no fueron consumidos por el fuego, que fue calentado 7 o 14 veces más de lo debido, que los que fueron a tirarlo se incineraron, o sea, fueron cremados. Eso es la fe. Y aquellos jóvenes hebreos, por lo que le tocó vivir, por la fe, hallaron gracia ante los ojos de Dios. Y Dios, que hizo Dios, los sobreguardó. ¿De qué? De la gran tribulación. O sea, aquí que acá aplica Apocalipsis 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, la fe. Dice, y hallará fe el Hijo del Hombre al fin de la tierra. Antes, cuando te leo Mateo 24:10, dice que uno a otro se entregarán y se aborrecerán. Siga leyendo, por causa de la verdad. Eso está ahí, yo no me estoy inventando esto. Esto es Biblia pura. Entonces, la pregunta que puse, que lo que tú se graba, ¿por qué la tribulación? Por vuestra poca fe. Eso lo estoy probando por Mateo 17:17, donde Cristo se hartó de los discípulos que caminaban con él. Imagínense ahora 2024, donde hay 10,000 teorías, 10,000 teorizantes, 10,000 predicadores, 10,000 ministros, y tú le preguntas, ¿y cómo somos salvos de esta angustia? No, nos vamos a un rato de secreto. Aquí que está el demagogo. Y muchos apostatarán de la fe en los últimos días. ¿Por qué? Por la mentira de todos estos años y años que se llaman, cada 100 años un siglo.
desde el siglo I después de Cristo, siglo I, primeros 100 años, siglo 200 años, siglo 300 años, o sea, 300 años, 25. Constantino sembró el primer concilio. ¿Y qué ocurre con el primer concilio? Las teorías. Siglo XV, Martín Lutero, las 99 tesis. ¿Qué hace? Siembra todo esto. Tenemos un Coffin en el siglo XIX que sembró que la teoría de rapto aquí en las escrituras. Pero háblame por la Biblia. Si te hablo por la Biblia no lo entienden. Hay videos que tú le explicas y tampoco lo entienden. Pues le toca al mundo vivir y padecer. De que sí va a haber un pueblo que va a ser guardado. ¿Quiénes son? Los que han guardado la palabra de su paciencia. Pero sabe que nos toca escondernos en las montañas. Porque nosotros no guardamos, no retuvimos dinero, posesiones, de escondernos sobre la faz de la tierra como los ricos hacen. Porque a Dios le gusta glorificarse de la nada y gloriarse en su pueblo. Para que nosotros lo adoremos y lo glorifiquemos. Verdaderamente tú eres el Dios de dioses. Tú eres el gran yo soy, como levantó un Sansón que libraba al pueblo de los filisteos. Como dice que va a guardar la mujer del dragón en el proceso de la tribulación y la gran tribulación. ¿Quiénes son esos? Los que han guardado la palabra de la paciencia. Y el león rugiente que dice ser león a nosotros no nos va a tocar ni un pelo. Muchos van a padecer. ¿Por qué? Porque no creyeron. ¿Y quiénes son esos? Los que se decapitaron. Los que se inclinaron a Baal en el pasado. ¿Monte qué? Elías en el monte Carmelo. ¿Que hacían qué? Baal. Probarme Dios. Que conteste con fuego. Pero ustedes no creían en la teoría de rapto que practicaron o que practican. Y Cristo decía, hombres de poca fe. ¿Qué fe? Creer. Pues, hombres de poca fe que todavía siguen esperando el rapto. Eres hombre de poca fe y mujer de poca fe. Porque eso no ocurre así. Tiene que pasar todas estas cosas para que entonces sea el fin. Ahí yo tengo el libro de los mártires, que se lo he dicho en muchos videos para atrás, de John Fox, la historia de los mártires de los apóstoles. Cómo todos los apóstoles fueron decapitados de una manera, muertes que quedan ganas de llorar. Cuando uno se pone a leer eso. Y yo digo, wow. Cuando yo empecé a leer el Apocalipsis, que había salido de un Apocalipsis a lo que es el mundo de esta tierra, porque eso es un Apocalipsis lo que a mí me tocó vivir desde muy niño. Y yo, wow, el Apocalipsis continúa. Y lamentablemente cuando tú analizas los sellos, las copas de la ira, toda esa manifestación escatológica está corriendo y la gente no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Por todas estas religiones, denominaciones que engañan y perturbaron al pueblo. O sea, la levadura que se sembró, la mentira que se enseñó, toda esta doctrina satánica. Por eso Apocalipsis 3 dice a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son ¿qué? Mentirosos. Hay un pueblo, ministro, olvídese, de 4 partes, casi 3/4 partes en el mundo adoptaron el cristianismo luterano de la Reforma Protestante, y eso tiene 10.000 errores, 10.000 herejías satánicas, 10.000 doctrinas que ante Dios son aberraciones, y el ser humano tiene que entrar en conciencia, cabal de su sano juicio, de estar claro en lo que cree y practica, porque dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, o sea, borrado el libro de la vida. ¿Y quiénes son esos? Hay gente que van a morir y el día de resurrección no resurreccionan, no resucitan para recibir al Cordero, y los muertos en Cristo. O sea, de hoy para atrás, olvídese cómo recibió el sistema de salvación, no sé cómo rayos fue. Dios se encargó, porque el aliento de vida que es el Espíritu de Dios está sobre todos nosotros. Dice que si te acunda lo profundo de la mano y Dios te ve, Dios se ha encargado desde aquí para atrás, todas esas millones y millones de personas en el mundo entero que han nacido desde el día 1, de cómo buscar la manera de que hayan recibido la salvación, de escuchar de que el que quede en él será salvo, por cual yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie da el Padre sino por mí. Por eso, bajo los concilios, cuando tú te vas al siglo X, la era de los vikingos, mientras en la serie de Netflix, vea cómo esa gente mandaban a matar en el nombre de Cristo a la gente que tenían libertad de pensamientos que no fueran basados al Cristo que ellos vendían y promulgaban. De Cristo la salvación, bla, 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 sí, pero mataban, pero es que tú no puedes, Dios le da libre albedrío al ser humano. Y en esa manifestación, pues los vikingos no respetaban al Papa. Ve esa serie para que entienda. Porque esa es la historia. Y cuando tú analizas toda esa historia, ya, rayo, mira lo que ocurre en el siglo X. Ahí te muestra quiénes fueron los que verdad descubrieron esa tierra que brillaba como oro, que era América. Ahí te sale toda esa historia, que fueron los groenlandeses que descubrieron América, no Colón, como el mundo enseña la historia aquí en Roma, y este concepto doctrinal que fue el último imperio romano que dominó el mundo y sembró estas doctrinas de engaño y corrompieron. Por eso Constantino, libertad de culto, sí, adoren a Dios, porque no pudieron parar el camino, el cual decía: yo soy el camino, la verdad, la vida. Esa enseñanza de ese hombre tan sencillo que vino a salvar el mundo, el Cordero de Dios, trataron de ¿qué? Omitirlo y silenciarlo. No podían, ¿qué hicieron? Pues mira, vamos a libertad de culto, pero le metemos una mentira. Y aquí que dice: Señor, en tu nombre hice esto, apartado de mí, soy de maldad, nunca lo conocí. Pero gracias a Dios que esto se graba, yo lo guardo, lo bajo y lo subo a YouTube. ¿Por qué la tribulación? Por nuestra poca fe. Porque los discípulos en Mateo 17, como leí, hombres de poca fe, tráeme acá ese hombre endemoniado, y lo libertó. Y le preguntaron en el verso 20: Maestro, ¿por qué no pudimos echar a este hombre? Por vuestra poca fe. Y la fe que el hombre tiene es la que no lo hace creer y no retener y guardar lo que tiene que guardar. Y por eso es que entra, que antes de que se tome la tierra, toda esta manifestación apocalíptica de tribulación y gran tribulación. Pero muchos no están preparados, les va a tocar ver para creer. Dice: bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Eso es una de las bienaventuranzas. Cuando lee Apocalipsis 1 verso, dice: bienaventurados los que guardan la palabra de esta profecía. Esto es palabra de Dios. Así que mire, de Puerto Rico para el mundo, el coquí de Puerto Rico, de gratis. De gratis. Vea mis videos de YouTube, que hay mucho contenido que lo va a ayudar. Cántale, Coqui.